Muy buenos días. Vamos a continuar con la materia. Recordemos que nos quedan ya poquitas clases de materia. Vamos a avanzar hoy todo lo que podamos. Si es que nos queda materia por ver, vamos a ver este apunte completo. Lo vamos a complementar el día miércoles con lo que nos falte. El día viernes ya sería clase de ejercicios. El lunes de la próxima semana también. Miércoles de la próxima semana serían solamente dudas o consultas. Y el viernes de la próxima semana ya es la última prueba, ¿ya? La segunda prueba de 2. Y de ahí ya, obviamente, después de eso no habría más clases. Solamente ustedes tendrían que entregar su trabajo de investigación junto con el video. Las notas de la prueba 1 van a estar sí o sí esta semana, ¿ya? Se nos ha hecho un poco largo. Ha sido un semestre muy complejo, les pido disculpas, pero van a estar esta semana. ¿Ya? Sí o sí antes de que rindan la prueba 2. A lo mejor podrán estar el lunes de la próxima semana, martes, pero sí o sí van a estar antes de que rindan la prueba 2. Así que por ese lado no se preocupen. Eso con respecto a los aspectos más administrativos, por así decirlo, del curso. Respecto a la clase misma, lo que vamos a ver hoy día son los sistemas trifásicos. ¿Ya? ¿Qué es un sistema trifásico? Usualmente nosotros ahora habíamos estado viendo sistemas en donde teníamos una fuente de tensión, ¿ya? Y teníamos una carga, que era como nosotros estábamos viendo también el factor de potencia, la clase anterior. Voy a buscarla para ir haciendo referencia a las clases anteriores. Por aquí está, clase 30. Entonces, en esa clase, nosotros vimos lo que era factor de potencia, veíamos que teníamos una fuente, ¿cierto? Tiene una cierta fase, una amplitud, y tenemos una carga. Usualmente, los sistemas eléctricos trabajan de esa manera, al menos los sistemas más grandes. Tienen una fuente y tienen su carga asociada. Sin embargo, los sistemas trifásicos son circuitos en donde operan tres fuentes distintas, ¿ya? Y estas fuentes están a distintas fases, o sea, tienen distintos ángulos. Lo que cambia es entonces, haciendo referencia a la otra clase, lo que cambia es este ángulo. Por lo general vamos a hablar de sistemas que tienen todos la misma magnitud, pero lo que va a cambiar entre sí es su ángulo. Entonces, desde el punto de vista de la señal respecto al tiempo, en un sistema monofásico, este sería un ejemplo de un sistema monofásico, mono de uno, fásico de que, la fase que tiene. En un sistema monofásico tenemos una sola señal, ¿ya? Que tiene una cierta fase. En este caso, la fase podría ser 0, podría ser 30, 60, 90, 180, etc. Cualquier ángulo entre 0 o 360. Sin embargo, en los sistemas trifásicos vamos a tener tres señales, ¿ya? Tres fuentes o tres señales eléctricas que van a estar desfasadas entre sí. ¿Cómo van a estar desfasadas entre sí? Vamos a explicarlo de que usualmente se desfasan entre sí en 120 grados, ¿ya? Si la magnitud de estas fuentes es igual, entonces el sistema es balanceado. En caso contrario, tenemos un sistema desbalanceado. O sea, si la magnitud de estas tres fuentes que nosotros tenemos acá es la misma, nosotros vamos a estar hablando de que el sistema es balanceado. Si no es la misma, va a ser un sistema desbalanceado. En este curso y en esta parte que nos queda, vamos a trabajar solamente con sistemas balanceados, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no existan sistemas desbalanceados. Y estas fuentes, como son tres, van a poder estar conectadas en estrella o van a poder estar conectadas en delta, cosa que ya habíamos visto al principio del curso, las conexiones delta o estrella. Así que si no las recuerdan muy bien, échenle una revisión a lo que era la conexión delta y estrella. Ahora, en este caso vamos a tener que distinguir dos tipos de tensiones, ¿ya? Vamos a tener que distinguir la tensión que tiene cada fuente, que va a ser la tensión de la fuente respecto a algún punto neutro, que va a ser la tensión de fase, o sea, voltaje desde la tensión que nosotros tenemos en la fuente respecto a este neutro, va a ser nuestra tensión de fase. Mientras que, como vamos a tener tres líneas, la tensión que tengo entre cada una de las líneas va a ser la tensión línea-línea. De a poco vamos a ir explicando eso de mejor forma. Pero vamos a tener naturalmente tres tensiones de fase y vamos a tener tres tensiones de línea. Como habíamos visto entonces, si las tensiones de fase son iguales, o sea, si el sistema es balanceado, la suma de estas tensiones de fase es igual a 0.
¿vale? Esto es una suma fasorial. Y la suma y sus magnitudes son exactamente las mismas. Entonces, las tensiones de fase balanceadas tienen la misma magnitud y están desfasadas 120 grados entre sí, como se ve acá. O sea, una va a tener ángulo 0, otra va a tener ángulo 120 y otra va a tener ángulo menos 120 o 240. Es lo mismo decir uno que lo otro. Entonces, aquí se ve de que el voltaje de fase de la fuente A respecto al neutro va a ser el voltaje de fase ángulo de 0, voltaje de fase menos 120, voltaje de fase 120 o menos 240. El voltaje de fase es el valor RMS de la fuente de tensión. Recordemos que estamos hablando de valores RMS a no ser de que se nos especifique lo contrario. Eso es importante tenerlo claro. Ahora vamos a tener, en este caso nosotros tenemos una secuencia ABC o positiva. ¿Ya? ¿Qué quiere decir secuencia ABC? Que, entre comillas, primero aparece B sub AN, después aparece B sub BN y después aparece B sub CN. En esta secuencia, B sub AN adelanta a B sub BN, que a su vez adelanta a B sub CN. ¿Ya? Aquí tenemos también la secuencia ABC negativa, en donde también partimos con B sub AN con 0 grados, pero ahora es B sub CN, que tiene menos 120, y B sub BN 120. La secuencia de fase es el orden temporal, es que las tensiones van a pasar por el máximo. Entonces, si nosotros hablamos de una secuencia ABC positiva, vamos a ABC 0, menos 120, 120. Si hablamos de una secuencia ACB negativa, una secuencia negativa, vamos a CB 0, menos 120 y 120. O sea, lo único que cambia entre una y otra es cuál pasa primero por el máximo, si B, en el caso de la secuencia positiva, o C, en el caso de secuencia negativa. ¿Ok? Quizás al principio es un poco complejo de entender, entonces cualquier duda que tengan, lo ideal sería que me fueran preguntando en el momento y igual voy a ir recapitulando a medida que vayamos avanzando. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto son los sistemas trifásicos, que son circuitos en donde van a operar tres fuentes que están a distintas fases, o sea, su ángulo de fase es diferente entre sí. Va a ser uno con 0 grados, otro con menos 120 y otro con 120. ¿Ok? Las fuentes se pueden conectar en estrella o en delta. Y estas fuentes van a tener una tensión de fase que va a ser el valor que tiene cada una de las fuentes respecto a este neutro que está acá. ¿Ya? Cuando el sistema es balanceado, las tensiones de fase en su magnitud son iguales y están desfasadas 120 grados entre sí. Y para eso nosotros podemos tener secuencia positiva, ABC, o secuencia negativa, ACB. ¿En qué se diferencian? En que en la secuencia positiva, la secuencia de fases que van pasando por el máximo es A, luego B y luego C, y en la negativa es A, luego C y luego B. Pero el 0, menos 120 y 120 siempre va en ese orden. Lo que cambia es cuál aparece primero, si es B o si es C. Esto es importante porque hay ejercicios en donde nos dicen, por ejemplo, sea una carga trifásica tanto alimentada por una fuente o por una fuente trifásica conectada en tanto de secuencia positiva. Entonces uno inmediatamente debe saber de que A, B, C, menos 120 y 120. Y obviamente B sub AN va con ángulo de 0 grados. ¿Ya? Y como les decía, la secuencia de fase es el orden temporal en que las tensiones pasan por el máximo. O sea, cuál es la primera en llegar al máximo, cuál es la segunda, cuál es la tercera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Ahora, hablamos por una parte de las fuentes, pero también tenemos que hablar qué es lo que van a estar alimentando estas fuentes. ¿Ya? Naturalmente, las fuentes siempre están alimentando alguna carga. Estas cargas también se pueden conectar en estrella o en delta. En estrella o en delta. Ahora la carga, estamos hablando, le ponemos un cuadradito, estamos hablando de Z, que nos hacemos referencia a la impedancia. O sea, puede ser
un número complejo, puede ser un número real o puede ser un número imaginario. Recordemos, como habíamos visto en la clase anterior, que la carga era todo esto. Entonces, esa cajita que está ahí podría corresponder quizás a todo esto. Pero nosotros lo expresamos usualmente como esta cajita que me habla de una impedancia. ¿Ya? Si las cargas son iguales, o sea, si tienen el mismo valor entre sí, estamos hablando de una carga balanceada. En caso contrario, vamos a estar hablando de una carga desbalanceada. En este caso y para este curso, nosotros vamos a trabajar con cargas balanceadas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja que nos va a entregar que nosotros trabajemos con cargas balanceadas? De que la conversión entre delta y estrella es mucho más rápida. Si yo tengo una impedancia en delta, eso es igual a 3 veces la impedancia en estrella, o la impedancia en estrella es 1/3 de la impedancia en delta. Esto solamente se va a cumplir para cargas balanceadas. Pero como nosotros vamos a trabajar con cargas balanceadas, pasar de delta a estrella no nos va a suponer ningún problema. Por lo tanto, vamos a poder pasar de uno a otro sin ningún inconveniente, lo cual nos va a facilitar bastante los cálculos. ¿Ok? Ahora, como tenemos sistemas trifásicos en donde la fuente puede estar ya sea en delta o en estrella, y la carga puede estar ya sea en delta o estrella, vamos a tener 4 tipos de conexiones diferentes entre sí. Vamos a tener la conexión estrella-estrella, aquí vamos a ver la fuente, la carga, siempre vamos a ver la fuente a la izquierda y la carga a la derecha. Y hoy día vamos a analizar profundamente la conexión estrella-estrella balanceada, porque en base a ella después nosotros podemos realizar el trabajo con el resto de las conexiones. Entonces vamos a tener por una parte la conexión estrella-estrella, fuente en estrella, carga en estrella. Vamos a tener la conexión estrella-delta, la fuente en estrella y la carga puede estar en delta, la conexión delta-delta, o sea, fuente y carga en delta o en triángulo, y la conexión delta-estrella, fuente en delta y carga en estrella. Vamos a tener esos 4 casos. Independiente del caso que nosotros tengamos, lo podemos llevar a un trabajo de estrella-delta, ¿ya? O lo podemos hacer una conversión sin ningún problema para poderlo trabajar de mejor forma. Usualmente lo que se ve acá también es que trabajamos con un modelo monofásico, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, la primera conexión que tenemos que revisar es la conexión estrella-estrella, que además va a estar balanceada. Chiquillos, antes de seguir, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Hay algo que no se haya comprendido que quizás quisieran que repita? Ya, si no, seguimos avanzando. De todas formas, cualquier duda ahí, pueden activar su micrófono, me escriben en el chat. Entonces, aquí tenemos el dibujo de una conexión estrella-estrella balanceada genérico. Tenemos acá la fuente, tenemos la impedancia de la fuente, tenemos la impedancia de la línea y tenemos la impedancia de carga. Y esta sería la impedancia entre los neutros. ¿Por qué este es el dibujo genérico? Porque usualmente cuando nosotros trabajamos de manera real con esto, todas las fuentes van a tener una impedancia en serie asociada, ¿ok? Que yo tengo que considerarla en mi análisis. A lo mejor hay fuentes que su impedancia es muy baja, nosotros podemos convertirla en ideal, pero en general las fuentes tienen una impedancia asociada. La impedancia de línea refiere a que estas conexiones se hacen en distancias muy grandes, y cuando las distancias empiezan a ser muy grandes, la línea en sí ya representa también una resistencia al paso de la corriente alterna, ¿ya? Cuando trabajamos con conexiones trifásicas, no estamos hablando de una conexión, por ejemplo, no sé, de este tamaño o de un circuito de este tamaño, estamos hablando kilómetros, ¿ya? Kilómetros y kilómetros. Entonces, ahí la línea ya no puedo considerar que es algo ideal, que no va a haber ninguna pérdida, sino que la línea va a tener una impedancia, porque estamos hablando de distancias demasiado grandes. Entonces, en los análisis se debe considerar, además de considerar también la carga. Lo mismo en el neutro. Si bien es cierto, el neutro es un punto en donde yo podría asumir que la tensión es cero, para poder unir ambos neutros, también voy a tener una impedancia del neutro. ¿Ok? Ahora,
Este dibujo, si bien es cierto, es el genérico y es el que se trabaja de manera real, nosotros lo vamos a simplificar un tanto, eliminando la impedancia de línea e eliminando la impedancia del neutro. ¿Por qué? Porque la impedancia ZS, que es la impedancia, vamos a eliminar también la impedancia de la fuente, porque la impedancia de la fuente y la impedancia de línea suelen ser reducidas, o sea, la impedancia de línea y la impedancia de la fuente suelen ser muy reducidas respecto a la impedancia de carga. ¿Ya? Hay casos en los que no podemos hacer esa reducción, pero nosotros vamos a trabajar en casos en los que sí. Por lo tanto, nuestro dibujo se convierte en esto, en donde tenemos nuestra fuente trifásica conectada en estrella y vamos a tener nuestra carga conectada en estrella también. Fíjense que aquí tenemos A minúscula, que hace referencia a la línea A de la fuente, lo mismo con B minúscula y C minúscula. Y las mayúsculas hacen referencia a la carga. La misma línea, pero ahora A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, que hacen referencia a la línea, pero en la parte de la carga. Y cada una de estas líneas va a tener una corriente. La corriente de la línea A, la corriente de la línea B y la corriente de la línea C. Entonces, usualmente lo que nosotros queremos calcular es cuánto es la tensión que está cayendo en esta carga y cuánto es la corriente de línea. Eso es lo que uno muchas veces calcula, al menos lo que nosotros vamos a ver y el comienzo de los sistemas trifásicos. Las tensiones y las corrientes en cada una de las cargas. Entonces, vamos a tener nuestro sistema balanceado en donde el voltaje de la fuente V sub AN va a ser el voltaje de la fuente, ¿ya?, en RMS, o el voltaje de fase por 0 grados. Vamos a tener menos 120 y 120. Aquí tenemos algo que identificar, algo muy importante, y esto sí que quiero que les quede muy claro. Así que sí, cuando lo explique no queda muy claro, me dicen inmediatamente. El voltaje de fase corresponde al voltaje que yo tengo de la línea respecto al neutro. ¿Ok? Ese es el voltaje de fase, o el voltaje que tiene aquí la fuente respecto a este neutro, V sub AN. Pero el voltaje que yo tengo entre la línea A y la línea B es el voltaje de línea o el voltaje línea-línea. Entonces vamos a tener dos tipos de tensiones o dos tensiones diferentes. El voltaje de fase, ¿ya?, y el voltaje línea-línea. Fíjense que el voltaje de fase es directo, voltaje de fase, ángulo de cero. Pero la tensión de línea se relaciona con la tensión de fase mediante la siguiente ecuación. Nosotros podemos aplicar aquí una ley de Kirchhoff para poder encontrar cuánto es el voltaje entre la fase A y la fase B, tomando como positiva A y como negativo B. Entonces, fíjense que yo hago una ley de Kirchhoff. Yo sé de que el voltaje en la línea A sub n es igual al voltaje que tiene esta impedancia, ¿ya? El voltaje de esa impedancia es igual a la corriente de la línea multiplicado por la impedancia. Por lo tanto, la corriente de línea me va a quedar inmediatamente definida por el voltaje de fase dividido por la impedancia. O sea, para calcular la corriente de línea, yo tengo que ocupar el voltaje de fase. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo puedo calcular también cuánto es la tensión de línea a línea, el voltaje A sub B? También voy a tirar una ley de Kirchhoff. Fíjense de que el voltaje B sub AB va a ser igual a la suma de B sub AN más B sub NB. O sea, el voltaje entre A y B es la suma de esta tensión más la suma de esta tensión invertida. Que es lo mismo que decir B sub AN menos B sub BN. ¿Por qué? Porque esta está positiva arriba, negativa abajo, positiva arriba. Si yo quiero calcular cuánto es la tensión entre este punto y este punto. Y ahí tengo esas dos tensiones. Entonces lo que me queda es voltaje de fase, ángulo de 0, menos voltaje de fase, ángulo de menos 120. Realizando un trabajo algebraico, yo puedo factorizar por el voltaje de fase y me va a quedar 1 más 1 medio más j raíz de 3 medios. ¿Ya? Porque ahí vamos a tener el ángulo 0, que va a implicar que yo tengo solamente una parte
real, y el ángulo de menos 120, que me va a entregar esto como un número complejo, ¿ya? Que se vuelve positivo debido a ese negativo que está ahí. Si yo reduzco todo esto, finalmente lo que me queda es que el voltaje de fase, o sea, el voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase con un desfase de 30 grados. Este mismo análisis lo puedo hacer para obtener el voltaje de la línea BC y del voltaje de la línea CA, resultando en lo siguiente. La tensión de línea y la tensión de fase se relacionan de la siguiente forma. El voltaje línea-línea es igual al voltaje de fase multiplicado por raíz de 3. Mientras que el voltaje de línea adelanta en 30 grados al voltaje de fase. Entonces, para recapitularlo de nuevo, tenemos nuestras tensiones de fase, que son las tensiones entre la fase respectiva, o sea, entre la fase A, B o C, respecto al neutro, que también es el valor que tiene aquí directamente la fuente. Tenemos esa tensión, que con esa tensión podemos calcular directamente cuánto es la corriente de línea, dividiendo el voltaje de fase por la impedancia de esa línea. Y si queremos trabajar o necesitamos el voltaje de fase, para el voltaje de fase yo debo, entre comillas, sumar ambas fuentes, pero recordemos que estas fuentes están expresadas de manera fasorial. Por lo tanto, no es simplemente llegar y decir, ok, me queda 2 veces B sub F por el ángulo de C, sino que debo hacer una suma fasorial, o sea, este número que está acá en magnitud ángulo, yo lo convierto a parte real y parte imaginaria, lo mismo con este, y obtengo estas partes, todas naturalmente multiplicadas por B sub F. Yo aquí lo voy a factorizar, voy a trabajar esta expresión y finalmente lo que obtengo es esto, raíz de 3, B sub F, ángulo de 30. Esta parte de cómo llegamos desde el voltaje de línea, cómo llegamos a que el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase con ángulo de 30, ¿queda claro o prefieren que haga el desarrollo para que quede más claro? ¿Sí? ¿No? Vamos a realizar el desarrollo para que no quede ninguna duda. ¿Ok? Vamos a trabajarlo solo aquí, ¿sí? Al fin y al cabo. Entonces lo que nosotros tenemos acá, dibujar, es que el voltaje entre la línea AB va a ser igual a el voltaje de A sub n menos el voltaje de B sub n. El voltaje A sub B, entonces, va a ser el voltaje de fase, ángulo de 0 grados, menos el voltaje de fase, ángulo de menos 120 grados. Vamos ahora a utilizar la calculadora. Espero no haberla cerrado. No, la cerré. Perfecto. Vamos a utilizar la calculadora entonces. Perfecto. Nuevamente, recordemos, al ocupar la calculadora nos vamos a modo, cambiamos el ángulo a grados, cambiamos el formato complejo. Ahora nos sirve que esté en rectangular, porque necesitamos las coordenadas rectangulares enteros. Y aproximar. Perfecto. Entonces vamos a convertir directamente estos voltajes de fase, este magnitud ángulo, lo vamos a convertir a coordenadas rectangulares. Entonces sería algo así. BF coseno de 0 más BF J BF seno de 0 menos BF coseno de menos 120 menos J BF seno
de menos 120. Porque recordemos de que cuando yo tengo un número, por ejemplo, o sea, R con magnitud phi, por ejemplo, si yo lo quiero pasar a coordenadas rectangulares, es R coseno de phi más J R seno de phi. Ahí obviamente podemos factorizar por R. Entonces lo que nosotros hacemos acá es factorizar por B sub F y vamos evaluando cada uno de estos. Entonces el coseno de 0, bueno, nosotros sabemos que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto tendremos 1. Y también sabemos que el seno de 0 es 0. Por lo tanto esto se nos va a 0. Luego tenemos el coseno, nuevamente, el coseno de menos 120. El coseno de menos 120 nos da menos 0,5, menos un medio. Con el menos que está acá, se me convierte en positivo. Y luego tenemos ahora el seno de menos 120. El seno de menos 120 nos da menos, bla, bla, todo eso, que eso sí, nosotros ponemos que la calculadora no nos aproxime, sino que nos dé el valor exacto, nos dice que es menos raíz de 3 partido en 2. Con el menos que está acá, aquí debería haber debería esto ser así, para no tener problemas con ese menos que está ahí, esto me da menos, y me queda más raíz de 3 partido en 2. Eso al fin y al cabo me queda en BF, factor de, sería 1,5 más raíz de 3 partido en 2. Esto me quedaría en J. ¿Ok? Que fíjense, es lo mismo que nosotros tenemos aquí. Un 1 más un medio más J raíz de 3 partido en 2. Aquí me faltó el J. 1 más un medio más J raíz de 3, 2. Entonces, al final, lo que nosotros estaríamos obteniendo sería que por ahora el voltaje de fase es, o sea, el voltaje línea-línea, voltaje de fase, 1,5 más voltaje de fase raíz de 3 partido en 2 por J. Eso es lo mismo que tenemos acá arriba, el voltaje de fase, 1,5 más raíz de 3 medios por J. Este número yo lo voy a pasar a coordenadas magnitud ángulo. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar a magnitud ángulo? Voy a pedirle a la calculadora que ahora no me tire el número complejo en rectangular, sino que me lo tire en polar. Y voy a decir, esto me parece que no es un medio, esto es 1,5. Entonces, 1,5 más, aquí vamos a poner la raíz de 3, dividido en 2, y siempre recordemos que afortunadamente la calculadora nos va diciendo cuál es la operación que yo realicé. Fíjense que aquí aparece raíz de 3, ángulo de 30. Por lo tanto, habíamos factorizado por B sub F, el voltaje de línea es igual al voltaje de fase por raíz de 3 y con un ángulo de 30 grados. De ahí viene el hecho de que, clase 31, el voltaje línea-línea se relaciona en cuanto a magnitud con un raíz de 3 respecto al voltaje de fase, y el voltaje de línea adelanta en 30 grados al voltaje de fase. ¿Hay alguna duda con esto, chiquillos? A este documento después le vamos a poner clase 31A o algo así. ¿Hay alguna duda hasta aquí, chiquillos? Ya.
Entonces, este raíz de 3 es súper importante que lo tengan claro, porque en algún ejercicio, bueno, después los vamos a ir viendo de a poco, pero en algún ejercicio podrían pedirnos la tensión de fase, la tensión de línea, la corriente de línea. Entonces, si bien es cierto, yo analizo acá el dibujo y es claro que la corriente de línea tiene que ver directo con este voltaje porque se ve una conexión acá en paralelo, no es lo mismo hablar de voltaje de fase que voltaje línea-línea. Y porque el voltaje de fase con el voltaje de línea se diferencian en esta conexión. Vamos a ver que en las otras conexiones a veces son iguales y a veces lo que cambia es la corriente de línea con la corriente de fase, etc. Entonces, es importante que para cada caso lo tengamos muy claro. Ahora, para terminar este caso en particular, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, tenemos que la corriente de línea se calcula directamente con el voltaje de fase dividido por cada una de las impedancias. Si nosotros sumamos estas corrientes de línea, nos da 0, y aplicando una ley de Kirchhoff de corriente en este nodo, fíjense que nos da que llegan todas las corrientes a este nodo. Por lo tanto, aquí aparecen todas las corrientes llegan al mismo nodo. Pero como nosotros sabemos que la suma de todas estas corrientes es igual a 0, finalmente la corriente del neutro, o sea, la corriente que está circulando entre este punto y este punto, es 0. ¿Okay? O sea, la corriente del neutro, en este caso, va a ser 0. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando tenemos cuando tenemos una conexión estrella-estrella? Vamos a trabajar con un modelo monofásico. ¿Qué quiere decir que vamos a trabajar con un modelo monofásico? Que solamente vamos a analizar una de las 3 fases. O sea, solo analizamos una de las 3 fases. Una de las 3 fases. Y luego desfasamos el resto. O sea, no tengo la necesidad, si es que tengo una conexión estrella-estrella, no tengo la necesidad de analizar todas las fases, porque las impedancias son iguales y lo único que cambia son los ángulos. Entonces lo que yo puedo hacer es hacer un modelo monofásico en donde simplemente voy a analizar una sola fase y el resto de las variables las voy a desfasar rápidamente. Entonces vamos a hacer un ejemplo de una conexión estrella-estrella. Vamos a ver si este lo puedo copiar. Vamos a hacer un ejemplo de la conexión estrella-estrella. No, no me sirve. Ya no importa, voy a dibujarla. Y con eso terminamos por ahí. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya, ahí tenemos nuestras y me faltaría la última que la vamos a poner acá. Creo que me tenía poca fe, no me quedó tan feo el dibujo. Entonces, este sería A, me parece que ya. Este sería B y este sería C. A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Entonces, siempre el negativo apunta hacia el neutro. Vamos a darnos un voltaje de fase de 120 volts. Recordemos que RMS. Y una impedancia balanceada de 4 más 2J. Y lo que vamos a 4 más 2J y 4 más 2J. Entonces, este sería 120 ángulo de 0
Este sería 120 ángulo de menos 120 y este sería 120 ángulo de 120. Volts, volts, volts. Y esto está en ohm, ohm y ohm. ¿Ok? Que es lo mismo que tenemos acá, fíjense, pero lo que estamos haciendo es dándole números, solamente poniéndole números, nada más que eso. Entonces, lo que usualmente nos piden en este caso, tenemos el neutro por un lado y el neutro por otro lado, es calcular las corrientes de línea, no, calcular las corrientes de cada carga y las tensiones línea a línea. Línea a línea. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con que vamos a trabajar con un modelo monofásico? Vamos a trabajar solo con una fase para calcular las corrientes de cada carga y el resto simplemente las vamos a desfasar. Por ejemplo, en el caso de la fase A, nosotros podemos reemplazarlo por un modelo monofásico en donde tenemos esto. 120, ángulo de 0, y aquí tenemos 4 más 2J. Y lo que tenemos que calcular, ponemos acá, es la corriente de esta línea, la corriente de esta línea, era una A, y la corriente de esta línea. Esta que está acá sería la corriente I sub A. Por lo tanto, esta corriente I sub A, rápidamente nosotros podemos decir que 120 sería 120 ángulo de 0 dividido por 4 más 2J. Eso nosotros lo podemos hacer rápidamente en nuestra calculadora, acá, y decimos 120 ángulo de 0 dividido, no multiplicado, dividido por 4 más 2i. ¿No está ahí? Acá. Y fíjense lo que pasó aquí. Me dio algo muy extraño. ¿Por qué? Porque en el módulo de la calculadora no lo volvimos a cambiar a aproximar. Entonces, cuando me tira exacto, me tira en los números, literalmente los números exactos. Cuando aparece un número racional, no expresa todos los decimales, sino que lo expresa como el número que es. Ahí sí. Entonces, lo que nos dice es que la corriente de línea vale 26, vamos a usar solo dos decimales, 83, ángulo de menos 26,57 grados. Y esto me quedaría en amperes. ¿Es necesario que yo haga todo el resto de las fases? No, no es necesario, porque todo el resto son los mismos cálculos. La única diferencia es que ahora, en vez de ser 0 grados, para la corriente IB, van a ser menos 120 grados, que sería el voltaje B sub Bn. Por lo tanto, fíjense acá en la calculadora, lo único que hago es poner menos 120 y observen que lo que ocurrió es que aparecen esos menos 120 directo acá, entonces ni siquiera tengo la necesidad de hacer el cálculo. Habiendo calculado una de las corrientes, las otras corrientes van a ser iguales en magnitud, pero desfasadas. O sea, ahora sería menos 146,57 amperes y por lo tanto la corriente de C 26,83 y ahora la tengo que desfasar en más 120. O sea, sería 120 menos 26,57. Y me queda 93,43 grados
en amperes. O sea, directamente con una de las fases obtengo la corriente y el resto las puedo desfasar en menos 120 y 120. ¿Por qué? Porque es un sistema balanceado. Si fuese un sistema desbalanceado, naturalmente tendría que calcular cada una de las fases. Pero al ser un sistema balanceado, podemos hacer directamente eso. Y los voltajes de línea, yo sé de que el voltaje entre la línea A y B es el voltaje de fase, que es 120, o sea, raíz de 3 por 120, y tiene que tener un desfase de 30 grados. Va a ocurrir lo mismo con el voltaje. Fíjense que acá también se mencionaba que tenemos el voltaje entre BC menos 90 y menos 210. O sea, siempre hay un desfase de 30 grados. Entonces, el voltaje entre B y C, y después vamos a tener el voltaje entre C y A, porque recuerden que estamos en una secuencia positiva, tal cual como aparece acá. Entonces también va a ser raíz de 3, 120, el voltaje entre B y C ahora va a ser menos 90, o sea, serían los 30 desfasados en menos 120, serían menos 90, y después tenemos raíz de 3, 120, y como nos dice acá arriba, menos 210, ¿ya? Porque recordemos que ese también puede ser, es 0, menos 120, más 120. Entonces aquí también podríamos decir que es 150. Fíjense que 150 al final es lo mismo que decir menos 210. Voy a llegar al mismo punto. Recuerden que lo que nosotros hacemos cuando hablamos del ángulo es, en esa dirección es positivo y en esta dirección es negativo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en este punto, es lo mismo que yo diga que esto vale 90 grados, o es lo mismo que yo diga que vale menos 270. Estoy llegando al mismo punto. Y eso también puede llevar a confusión. Entonces, para evitarnos eso, aquí también vamos a dejar el ángulo positivo. Este sería también raíz de 3, B sub F, y vimos menos 90 grados es lo mismo que decir 270 grados. Y en este caso, raíz de 3, B sub F, menos 210 grados es lo mismo que decir 150 grados. ¿Ok? Menos 90, 150 grados. Y ahí directamente obtuvimos cuánto eran los voltajes de línea. Entonces, ¿cuál es la estrategia cuando nosotros tenemos una conexión estrella-estrella? Jugar con los desfases. Tener claro en cuánto se desfasa cada una de ellas, y calculando una fase, voy a poder calcular todo lo que me solicita. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, vamos a quedar hasta aquí. El miércoles vamos a ver los otros casos rápidamente y vamos a ver cómo los podemos resolver llevando todo a una estrella-estrella. ¿Ok? Y con eso trabajamos con el modelo monofásico y listo. ¿Ya? Así que quedamos hasta acá por hoy, chiquillos. Que tengan una excelente semana y nos vemos el día miércoles. Chao, chao, que estén muy bien. Cuídense.